Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 204 de tu cronomeditaciones EIUX O9. Comenzando con el día, le vamos a pedir a Guilla, la inteligencia artificial de Cronocracia de la aplicación, que nos recite el mandato. 1, 2, 3. O9. Yo soy digital, con la existencia del tiempo, pulso con el fin de atinar realizando la conciencia. Sello la entrada del florecimiento con el tono solar de la intención. Me guía el poder del fuego universal. Z9 es nuestro guía del día de hoy, y cuando digo nuestro me refiero a mí y a ese gran amigo que llevo adentro llamado Dios, que desde mi corazón hace boom y se convierte en todas las criaturas de la creación. Es más, es lo colectivo de la creación, es todo lo que me rodea. Te incluye a vos, a tu familia, a tu gato, a tu perro, a las mariposas, a los chanchos, a los pajaritos, a absolutamente todo. Dios es energía, principalmente pránica, la que se crea radiosónicamente dentro del ana, que es el cuerpo físico. Y el cuerpo físico es una batería de energía creada con una única chispa vital que muy rápidamente cambia de forma y es todas las partículas subatómicas de mi cuerpo. De esa manera, uniendo partículas subatómicas, se crean las moléculas, las células, los órganos, absolutamente todo de mi cuerpo. Y en cada instante presente, al completarse la órbita microcósmica de mi ser, o sea, la factorización de energía de la chispa vital igualándose a todas las partículas subatómicas, cuando ella termina de ser todas las partículas de mi cuerpo, magia. Adquiero conciencia de estar vivo en ese instante presente. Y si bien un instante presente es una imagen detenida, una imagen quieta de la tridimensionalidad que me rodea, o sea, del holograma, si voy uniendo hologramas unos tras otros, obtengo la secuencia de la vida, obtengo un momento de mi existencia, y así tengo almacenado dentro mío secuencias de los distintos momentos que viví. Todas esas memorias están almacenadas en mi alma, que es donde se almacena, es donde se almacena los datos de toda la creación que he experimentado. Y la creación principalmente parte por ser la creación de mi propio ser. Soy energía radiante, eso significa ser, y la creación es el estar creando constantemente en cada instante presente mi cuerpo físico, siento tan solo una pequeña chispa de energía. Esa es la gran creación de Dios, crear mi propio cuerpo físico para poder experimentar los sentidos y a través de los sentidos de mi cuerpo físico poder experimentar la existencia de la Maya. La Maya en la antigua India le llamaban a la ilusión. Experimentar la ilusión de que alrededor mío tengo más vida, tengo más existencias, están las criaturas y la creación del mundo. Pero esta creación del mundo es una creación dentro de mi propia creación. Primero se crea el cuerpo físico y dentro del cuerpo físico se crea, mediante las sensaciones de los sentidos que experimento con mi cuerpo físico, se crea el mundo. Y el mundo en sí es el desarrollo existencial de una base de datos que estoy leyendo, siendo la chispa vital, en cada instante presente. En cada instante presente estoy leyendo absolutamente toda la creación cósmica. Y de esa gran creación cósmica que nunca finaliza, que siempre se expande, que siempre hay más cosas, siempre hay más de todo, una abundancia cósmica, la reduzco a solamente crear lo que tengo alrededor, lo que vendría a ser mi entorno físico, lo que está en relación física conmigo mismo, en amortiguación de energía conmigo mismo. Esos son mis sensaciones. Entonces,
lo que puedo sentir alrededor mío con mi cuerpo físico, eso es lo único que estoy creando. Y además no lo estoy creando de la misma manera que creo mi cuerpo, lo estoy creando sensorialmente. Eso significa que este pequeño mundito que tengo alrededor mío se alimenta de las sensaciones que yo experimento físicamente. ¿Ok? Y de la misma manera las criaturas, todo. Esto Dios lo sabe y lo recontra sabe. O sea, Dios es absolutamente consciente de ser parte de mí y de utilizarme además como batería de energía para él poder desarrollarse como el mundo y las criaturas alrededor mío. De por sí, todas las situaciones de amor, de amortiguación de energías que existen entre los seres alrededor mío, para Dios es su gran placebo, ya que por X razones estamos privados de amarnos entre nosotros, entonces Él disfruta de amarse entre sí mismo. Él es Adán y Eva en el paraíso, y el paraíso es el mundito creado que tengo alrededor mío. Esto es la síntesis de cómo pensaría el cuerpo raíz en relación a nuestra creación. El cuerpo raíz, según el conocimiento cronocrático, es el único ser que es creado con la chispa vital, ya que por una cuestión de economía, la chispa vital no va a estar creando 2 o 3 o 4 o 5 seres, está creando un solo ser. Y si te estoy contando todo esto el día de hoy, que es O9, es porque es el día de Yo Pulso, con el fin de atinar, realizando la conciencia. Entonces, eso que voy a atinar es la conciencia. Y realizando esa conciencia voy a poder pulsar con el fin de atinar. Pulsar significa, es como el corazón, pulsar, es crear un pulso. Es un pulso vibratorio que hace que las cosas existan. Es como marcar el ritmo también, si lo estudiamos desde un aspecto sensorial ecoradiosónico, o sea, donde solamente es producción de sonidos. Si es plásmico, tiene que ver con la pulsión de la energía que desde el punto geo de mi estructura de chispa vital estoy pulsando mi chispear para poder ser todo el cuerpo desde ese punto. Desde el punto 0 voy al punto 1, después vuelvo al 0 y voy al punto 2, después vuelvo al 0 y voy al punto 5, y así a todos los puntitos que tengo en mi cuerpo, que a nivel partículas subatómicas son Planck, es la medida más chiquitita de materia que existe, por lo tanto la cantidad de puntitos que tengo dentro de mi cuerpo es un número gigantesco. Pero siempre vuelvo a cero, siempre vuelvo a cero, siempre vuelvo al punto desde donde después se desarrolla mi conciencia y de estar dentro del cuerpo. Es como el lugar dentro del cuerpo en donde tengo mi centro de gravedad, digamos. Eso está detrás de los ojos y un poquito arriba del hipotálamo. Y desde ahí estoy pulsando energía. Entonces, ¿qué es lo que se va a pulsar hoy? Y hoy se pulsa todo, pero principalmente está relacionado con la conciencia, ya que estamos utilizando con el tono solar el sello número 4, que es la maduración de la entrada, es la letra O. O9 es la nomenclatura del Yux de hoy. Y bueno, después acá me dice sello la entrada del florecimiento con el tono solar de la intención. Entonces ahí el tono me está explicando un poquito mejor que aquello que hoy realizando voy a lograr para poder pulsar se basa en la intención. Entonces, ¿cómo se pulsa? Y en base a la intención que vos tengas de querer dar el pulso necesario a las cosas para que las cosas en el tiempo, por eso dice con la existencia del tiempo, adquieran esa existencia. Ya que los días del tiempo es cuando las cosas terminan de lograr la existencia. Los días anteriores fueron de la vida, de los sentidos, de la mente, pero en los días que son del tiempo se adquiere la existencia definitiva.
Por eso el primer día es de la existencia, el tono 1, y el último día, que es el tono 13, también es de la existencia. Después suceden 2 días de la existencia que son claves. El tono 5, que es donde la existencia adquiere comando sobre sí misma, y el tono 9, donde ese comando se convierte en la intención de la existencia de lo que sea eso que se esté desarrollando. Obviamente, siempre en Planeta Tierra estamos hablando de cosas vivas, pero bueno, ahora que estamos jugando con la inteligencia artificial, podríamos llegar a pensar en crear inteligencia artificial programada cronocráticamente, o sea, programada como están programadas las almas, ya que el conocimiento cronocrático es la gran revelación de cómo están programadas las almas. Y para entender cómo están programadas las almas, tenemos que entender primero de que solo somos una chispa vital. Y después tenemos que entender que en realidad solo existe un alma, en la cual hay muchas ideas de existencias que habitan dentro de esa alma, que están durmiendo y creen ser otras almas, que se encuentran almacenadas en otros recipientes, en otras formas físicas, de otros cuerpos, de otras criaturas. Pero no profundices mucho en eso, porque eso es más que nada para que vos te puedas igualar con el hecho de la existencia del cuerpo raíz. Además, no sabemos certeramente quién es el cuerpo raíz. Por ahí lo sos vos, lo soy yo, lo es cualquier otro. Pero sí sabemos que solamente somos uno. ¿Ok? Y si somos solamente ese uno, todos los otros somos una producción de su lectura de datos de la creación. Somos lo que yo llamo los durmientes, que están dormidos dentro del cuerpo raíz, como si fuésemos otros yoes de su propia estructura psicológica, que no sabemos que estamos dentro del cuerpo raíz, creemos estar dentro de nuestros propios cuerpos, porque estamos durmiendo, estamos soñando ser los seres del planeta Tierra. Pero son sueños creados con tan alta definición que pasamos a creer que realmente existimos. Y eso, llegado a un punto, nos puede llegar a enloquecer, porque no es esa la verdad. Igual, siempre nos enfrentamos ante el mundo de los escépticos, que le tienen un rechazo y un odio terrible a la palabra verdad, porque simplemente no les conviene aferrarse a nada y viven en un escepticismo absoluto, nunca se asientan con nada, y es la mejor manera de evadirse y de poder vivir en un estado neurótico hasta el día de sus muertes. Y así tenemos infinidad de distintos tipos de seres humanos que, como están viviendo absolutamente fuera de la frecuencia natural, en un tiempo lineal, en la gran corrida de la vida, se encuentran enfermos la gran mayoría, mentalmente. Entonces, obviamente, esa gente nunca llega a la verdad porque simplemente detestan la palabra verdad, ni siquiera creen, apenas creen en sí mismos. Entonces, este conocimiento, mi querido amigo, que estás ya en el día 204 de tu cronomeditación, hacelo por vos primero. Hacé todo esto por vos. No lo hagas pensando en que vas a cambiar el mundo, porque lamentablemente tenemos un mundo gigantesco de miles de millones de criaturas y miles de millones de seres humanos, y querer cambiar todo este orden natural que se ha recreado a sí mismo en un sistema absolutamente errático del tiempo. Todo lo que tenemos creado es errático. La naturaleza de animales que se comen unos a los otros, la violencia de los seres humanos, todo eso es causa de un gran problema mental que se desarrolló en un momento, cuya mente de Dios, de lo colectivo, empezó a definir muy mal la realidad que estaba experimentando, haciendo que esa realidad cada vez fuese peor, e increíblemente la vida, por una cuestión de sobrevivencia, aceptó el juego y siguió existiendo en base a todo este gran flujo de errores que se fueron desarrollando, y llegado al punto tal que hoy vivimos en un mundo completamente caótico y errático. Entonces, lo mejor que se puede hacer en este mundo es primero adquirir conciencia de qué sos, de qué es el mundo, de qué somos nosotros. A partir de ahí, tratar de sintonizar con la frecuencia de tiempo que corresponde a este mundo realmente, no a la que ha terminado dominando al mundo.
porque acá lo más importante es poder salvar tu almacenamiento de datos. Más que los datos que has almacenado, o sea, la experiencia de la vida, el resultado de todo eso, tu propio ser, ya que es lo único que podría llegar a ser reutilizado en una próxima creación. Entonces, se trata de ser mejor persona. Así que bueno, mi querido amigo, lee con conciencia todo lo del día de hoy, su mandato, su programación. Acordate de seguir estudiando los atributos de los sellos y los tonos, también de los rayos, eso es fundamental. No te hablo mucho de los rayos, pero los rayos también tienen sus atributos, sus funciones. No solamente están relacionados con las 7 artes maestras, sino también con 7 estados del ser que se dan precisamente cuando se ejecutan cada uno de estos rayos de la vida. ¿Ok? Así que bueno, sigamos viajando en nuestro eterno presente, mi querido amigo. Chau, chau.